Cuando se inscribieron aparecieron algunos temas posibles de investigar. No los puse todos, digamos, pero los primeros que se fueron inscribiendo decían que, por ejemplo, les interesaría investigar la influencia de los medios de comunicación en la sociedad o el consumo masivo de las canciones relacionadas con la sexualidad, el colectivo marrón, el acoso callejero, aprendizajes con niños y con discapacidades, violencia obstétrica, adopción en niños mayores de 6 años. Bueno, hay como varios temas, digamos, que fueron mencionando. Entonces, ahora voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir. Quiero salir de acá. Voy a compartir una presentación que nosotros después la vamos a subir al campus para que ustedes la tengan. ¿Sí? Perdón, profe, Sí. discúlpenme. Hay muchos de mi comisión que no pueden acceder por horario. De hecho, yo estoy acá de casualidad. ¿Va a quedar grabada esta clase? Mira, sinceramente lo estoy intentando. Ok, No sé cuál va a ser el resultado. Digo, si se graba, la podemos subir. Y ok, si no, vamos a compartir esta presentación donde va a tener escrito todo lo que nosotros hablamos. ok, ¿Sí? bárbaro. Y también dejamos abierto en el foro, digamos, del campus Exacto, para eso que iba a puedan decir, ahí preguntar todo lo habilitamos. que necesiten, las dudas que quedan. Eh, Siempre son bienvenidas y vamos respondiendo de ahí. ¿Sí? Perfecto. En principio, como decían en las expectativas, la idea es darles herramientas para que puedan abordar este trabajo de campo, esta investigación. Entonces, en principio, lo que tenemos que definir es qué es investigar, ¿no? Y en este caso, digamos, en investigar en general y en ciencias sociales en particular, tiene que ver con conocer acerca de un determinado objeto o problema, ¿no? Y nos vamos a plantear de forma precisa cuál es el problema y qué necesitamos saber para buscar soluciones, para conocer acerca de ese problema o de ese tema que estábamos mencionando anteriormente. Entonces investigar es un camino que nos va a conducir a ir respondiendo nuestros por qué, cómo, para qué, ¿sí? De ese tema que ustedes eligieron. Estos temas, estas preguntas que surgen, pueden surgir a partir de una situación problemática o de un interés personal. Yo me interesa conocer más sobre este tema. O, como hay un problema en particular, quiero conocer más acerca de esta situación, este hecho. En las investigaciones se utilizan siempre instrumentos metodológicos como entrevistas, o encuestas, o observaciones participantes para obtener los datos y tiene que ver con una práctica social que se lleva a cabo en un momento histórico determinado, ¿no? Que se va a desarrollar teniendo en cuenta el contexto sociohistórico. Entonces, en principio esto es investigar. Ahora, dentro del marco de la materia, nosotros les proponemos que esos temas que quieren investigar los recorten los enmarquen en alguno de los ejes temáticos que les proponemos. Los ejes son muy amplios, pero nos orientan como a elegir desde qué perspectiva queremos ver ese tema, ¿no? ¿Estos temas ustedes los vieron en el práctico? ¿No? Nuevos movimientos sociales, contextos novedosos de resistencia a la Sí, exclusión. profe. Claro, lo que vimos nosotros, por lo menos en nuestra comisión, vimos los ejes desde los que podemos encarar el trabajo. Sí, estos son los Era, ejes. ¿cómo? Estos son los ejes. Ah, ok. Sí. Está bien, no Sí, estaba viendo la pantalla, perdón. no, está bien, está bien. Estos son los Pero- 5 ejes que vieron en los prácticos y que también están escritos en el campus y más desarrollados a qué nos referimos con cada uno. ¿Sí? Nuevos movimientos sociales, contextos novedosos de resistencia a la exclusión, transformaciones de la sexualidad y la vida privada,
derechos sociales, memoria colectiva y correlatos psicosociales en el contexto de pandemia. Entonces, en principio queremos investigar relacionados con uno de estos ejes. ¿Sí? Agrego algo de esto, Sí. Ine, porque por ahí siempre pasan cuatrimestres y pasados que eligen un tema al principio y que por ahí recién se ve la bibliografía de ese tema en particular, tanto en teórico como en práctico, hacia el final. Entonces, por ejemplo, memoria colectiva es uno de los últimos temas que trabajamos. Entonces, la invitación también está a que, como ustedes ya tienen toda la bibliografía de la materia en una pestaña, y además también tienen en una pestaña de material optativo para la investigación, algunas investigaciones, valga la redundancia, de estos temas, y tienen videos de prácticos y de teóricos. Entonces, el tema que ustedes elijan pueden adelantar esa lectura, cuestión de que también cuando lleguen a tocarlo en el práctico y en el teórico, ya estén empapados, porque les va a servir, porque si no sería imposible darles toda la temática de teóricos y prácticos que ustedes recién elijan el tema. ¿Se entiende? Ustedes lo van a tener que relacionar sobre todo con los temas de la segunda parte de la materia, que es la que no se evalúa en la primera parte, ¿no es cierto? Entonces, también cuando elijan estos temas pueden ir viendo de la bibliografía que ya está subida en el campus. Pregunta, ya que sacan esto a colación. Para el eje 2, el de transformaciones de la sexualidad y la vida privada, ¿qué textos de la bibliografía serían los necesarios? Depende del tema. Ahora lo vemos en un ratito, preguntame en un rato otra vez lo mismo. Ok. Y otra cosa es que quizás ahora ustedes digan, bueno, nosotros vamos a trabajar en el eje de transformaciones de la sexualidad y la vida privada. Pero que cuando empiezan a investigar, digan, en realidad este tema fue encarándose para el lado de los derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, pienso en uno de los temas que mencionaban, violencia obstétrica, ¿sí? Entonces, si bien lo piensan como nuevas prácticas dentro de la vida privada, digamos, después puede suceder que lo cambien, ¿sí? Entonces, en el trabajo final ustedes lo van a relacionar con un eje, pero, digamos, si bien ahora nos orienta para elegir, después pueden llegar a modificar esa articulación, ¿sí? Ahora, estábamos hablando como del tema, ¿no? Hay un tema que ustedes eligen investigar y que plantea, digamos, cierta problemática. Yo lo quiero investigar porque me genera ciertas preguntas. Tengo preguntas sin responder o sucedió algún hecho y lo quiero investigar. Pero, digamos, esos temas que mostrábamos recién, digamos, que ustedes fueron poniendo, digamos, en la inscripción, todavía son muy amplios. Nosotros vamos a necesitar achicar ese tema para poder focalizarlo y que sea abordable en un cuatrimestre, ¿sí? Entonces, acá les proponemos, digamos, como afinar ese tema, focalizar en ese tema, a partir del gráfico de la pirámide invertida. Por ejemplo, si nosotros ponemos como tema violencia, para achicar ese tema, podríamos decir nos podríamos preguntar qué cosa sobre la violencia queremos conocer, qué cosa queremos investigar, qué cosa no se investigó todavía y a mí me interesa relacionar con esta materia. Bueno, por ejemplo, violencia hacia la mujer en el matrimonio. Y ahí puede estar perfecto focalizado el tema, pero voy a necesitar, digamos, seleccionar ciertos casos que me permitan a mí acceder a esa información. Digamos, mujeres casadas que hayan pasado por esa situación y que nos quieran dar una entrevista y hablar sobre el tema, ¿sí? Porque yo puedo decir, me gustaría conocer la opinión de los maestros de Neuquén acerca de la autoridad. Y bueno, el tema puede ser interesante, pero tengo acceso, digamos, a esa información. Entonces,
ir focalizando el tema, el objeto de estudio, nos va a permitir, por un lado, achicarlo, y por el otro, para achicarlo para tener una respuesta sobre ese tema, y por el otro lado, digamos, ver si tengo acceso a esa información. Entonces es algo que se va pensando junto con el tema. Y podríamos achicar un poquito más y decir, el interrogante que nos lleva a esta temática es qué consecuencias deja la violencia de género en los casos analizados. ¿Sí? Entonces yo empiezo a investigar sobre violencia, específicamente sobre violencia hacia la mujer en el matrimonio, para responder sobre las consecuencias de la violencia de género en estos casos que pude obtener la información. ¿Sí? Para esto, algo sumamente importante, además de afinar, tenemos que tener en cuenta que como estamos cursando psicología social, nuestro problema de investigación tiene que estar relacionado con la psicología social. Porque si nosotros nos vamos para investigar algo desde una perspectiva más psicologicista, diría Álvaro Garrido, digamos, nos estamos alejando del objeto de estudio de la psicología social. Entonces, para eso, lo que les proponemos es que piensen en objetos de estudio como las interacciones, las prácticas sociales, las creencias, las ideologías, las relaciones cotidianas, las emociones sociales, conflictos intergrupales. Y hay un montón de temas que nosotros vamos a tener en el programa de la materia, digamos, que ustedes pueden articular, digamos, con esas investigaciones. Entonces, Javier me preguntaba recién, si queremos estudiar el eje de transformaciones en la sexualidad y la vida privada, ¿qué temas? Depende qué tema relacionado con la psicología social yo quiera abordar. Porque no es solo... Sí. A nosotros nos falta afinarlo, obviamente, porque habíamos el grupo en el que estoy yo, habíamos elegido enfocarnos en el tema de adicciones. ¿Sí? Entonces, obviamente vamos a tener que hacer todo este trabajo para afinarlo y llegar a los interrogantes que necesitamos. Pero nuestra idea es enfocarlo. Uno de los ejes sería el de la vida privada y el otro sería el de los derechos sociales. Todavía tenemos que decidir por cuál de los dos vamos a encararlo. Como nos lo habían planteado en el teórico, no nos había quedado claro el tema de toda la parte de salud entraba dentro de derechos sociales también. Claro. Entonces, teniendo esto en cuenta, por ahí vamos por el lado de derechos sociales. Obviamente, soy el único de mi grupo que está acá por cuestiones laborales y académicas, pero bueno, esta información yo la voy a llevar a mi grupo, pero estaría bueno saber con qué textos nos convendría adelantar, si es que son más avanzados en el cuatrimestre, como para poder empezar a trabajar, a hacer el trabajo, ¿no? Claro, es que igual... Depende del tema, es como no lo vamos a ver por derechos sociales, sino que vamos a ver qué cosa querés saber de las adicciones, por ejemplo, las interacciones, o las creencias, o la ideología, o las actitudes, o las representaciones sociales, el control psicológico, todos los temas los podés relacionar, bueno, la mayoría, es verdad que hay algunos que se ajustan mejor. Yo justo puse después me quedé pensando, justo el ejemplo de memoria colectiva que se trata específicamente, después los demás, lo importante es, como decía Inés, que esté bien, ustedes circunscriban, achicar, circunscribir el tema en quién y en dónde, el tema que elijan, ¿no? Que no se vayan por las ramas, y que ustedes puedan contestar esta pregunta de investigación con el título, bueno, que elijan, por ejemplo, esto que decía Inés de la violencia en el matrimonio en la mujer, que quede bien claro en quién va a estar, y a partir de eso, después lo pueden relacionar con muchos autores. En el caso de violencia pasa lo mismo. Hay muchos temas que podemos trabajar desde las representaciones sociales, actitudes, control psicológico, claro. Bueno, relaciones intragrupales. Okay. Y ustedes van a elegir desde cuál. Igual, digo, tienen tiempo para elegir eso. Sí, a ver, armamos el grupo creo que ayer.
Así que Está muy bien. y surgió el tema y todavía no sabemos ni por dónde lo vamos a encarar, y ahora encima surge esto de que tenemos que afinarlo, que tiene sentido. Y ahora no Porque sabes todo lo que te espera. Entonces, ahora recién decíamos empieza. por dónde empezamos, porque eso que dije hasta ahora es como de las 2 semanas anteriores, pero ahora es donde tienen que ir avanzando. Y enmarcamos 5 elementos importantes para terminar de decidir. Los objetivos de la investigación, las preguntas de la investigación, la justificación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento de ese problema que yo quiero investigar. ¿Sí? Entonces, vamos ahora uno por uno. ¿A qué nos referimos cuando decimos objetivos de la investigación? Ya definimos... me olvidé de... Bueno, no importa, de preguntarles otras cosas. Nosotros definimos el tema, con qué eje lo vamos a relacionar, y ahora tenemos que definir cuáles son los objetivos que van a guiar a lo largo de toda la investigación nuestro trabajo, desde que los escribimos hasta que terminamos de redactar el informe final. Para redactar estos objetivos siempre se empiezan con un verbo en infinitivo, un verbo que termina en ar, er, id. Por ejemplo, nosotros vamos a querer describir las actitudes de las mujeres que vivieron violencia de género, o identificar las creencias de, digo entre comillas, un grupo de personas adictas, ¿sí? O analizar, digamos, como primero, o bueno, como lo primero que se escribe, aunque no se decida primero, es ese verbo en infinitivo, ¿no? Analizar, comparar, relacionar. Esto tiene que estar clarísimo, porque cada vez que nos vayamos desorientando por dónde seguir a lo largo del trabajo, volvemos a los objetivos. Se escribe un objetivo general y se pueden escribir varios objetivos específicos. En principio, para escribir el objetivo general, además del verbo en infinitivo, tiene que tener un objeto de estudio de la psicología social, como mencionábamos recién: interacción social, actitudes, influencia social, ¿sí? Ya no decimos discapacidad o adicciones o medios de comunicación o influencia en los medios de comunicación, sino que vamos a empezar a achicar un poco más mediante nuestro objetivo de la investigación. ¿Qué queremos hacer con eso? Si lo queremos comparar, analizar, conocer, describir. ¿Sobre qué tema, digamos, vamos a investigar relacionado con la psicología social? ¿Cuál es el tema general que queremos investigar? ¿Cuál es nuestra muestra? ¿De dónde vamos a sacar esta información? Y lo vamos a achicar en cierto contexto o lugar. Porque nosotros, me voy a adelantar a otra de las características que mencionábamos, que era la viabilidad. Si nosotros tenemos un cuatrimestre para hacer esta investigación, no podemos decir las mujeres de la sociedad o las personas adictas de Latinoamérica. Tenemos que achicarlo lo más posible a una institución, a una comunidad más reducida, a una escuela, a un grupo de jóvenes de determinada edad, ¿sí? O, digamos, como decíamos antes, si pensamos en violencia, mujer, matrimonio, decimos, bueno, matrimonio de cuántos años, ¿sí? O de qué zona, o qué es lo que a mí me hace pensar, digamos, que va a haber violencia en ese caso, ¿sí? Entonces vamos achicando también el contexto o el lugar que nos permite delimitar nuestra muestra para que sea representativa, ¿sí? Porque si yo digo, quiero saber cómo piensan los docentes
sobre la discapacidad, y si después hago 3 entrevistas, no tengo la respuesta de esos 3, digamos, esa respuesta de los 3 docentes que entrevisté no me sirve, digamos, para responder a este objetivo. Está mal escrito el objetivo en ese caso, porque es muy ambicioso, ¿sí? Y después vamos a diferenciar los objetivos específicos. Por ejemplo, si nosotros tenemos como objetivo general identificar las actitudes de las personas que consumen o no sé, que hicieron un tratamiento para rehabilitación de adicciones en el centro de día tal, y tenemos garantizado que los vamos a poder entrevistar, cuando nosotros vamos a los objetivos específicos, no volvemos a decir actitudes, que era el objeto de estudio de la psicología social, sino que lo vamos a ir desarmando en alguno de los elementos de las actitudes: cognitivo, conductual, afectivo. Entonces, en los objetivos específicos, yo voy a desarmar ese objeto de estudio de la psicología social para ver cómo después puedo dar respuesta teórica a ese concepto que yo elegí. Si elegí las representaciones sociales, en el objetivo específico voy a poner procesos de objetivación y procesos de anclaje, ¿sí? Estas partes son las que Fernández decía recién, ya lo podemos ir a buscar al programa de la materia, porque si nosotros decimos nos interesan las actitudes, bueno, tengo que ver cómo se descomponen. Si me interesa imaginario social, ¿cómo se descompone? ¿Sí? Entonces ahí tenemos como otra pregunta más, además de la que hacíamos antes. Javier, ¿levantaste la mano? Sí, perdón, es algo sobre el tema de afinación, porque justo me acordé de algo que propuso una de mis compañeras. El tema de la afinación, siendo que tenemos acceso a casos en este caso, de adictos recuperados, ¿puede ser la afinación en base a los casos, afinar el tema en base a los casos con los que vamos a poder hablar? A las características de esos casos, por ejemplo, si son jóvenes, si son de Buenos Aires, ¿a eso te referís? Sí, viste que antes de lo que era selección de casos tenías el paso previo, que era afinar a una interrogante, no a un interrogante, sino a un tipo de población. Claro, pero teniendo los casos, podemos en base a eso definir el tema que vamos a, o sea, qué particularidad del tema vamos a estudiar. Sí, o sea, ustedes ya saben qué tipo de población es. Yo particularmente no, pero sí, tenemos, de vuelta, tenemos acceso a gente que tuvo adicciones y que tuvo tratamiento de rehabilitación. Bueno, por ahí buscar lo que tengan en común esas personas más allá de la adicción y poder recortar desde ese punto de vista. Por ahí comparten que viven en la misma provincia, que son del mismo distrito, que es una institución, que comparten la misma institución y es una institución privada o pública para recuperar adicciones, que son jóvenes, adictos mayores, que son hombres, que son mujeres, buscarle la vuelta para achicar, porque después no podemos, como decían, no es las adicciones, es bueno, buscarle la vuelta de en qué tipo de adicciones van a trabajar. Por ahí también el tipo de adicción comparten, no lo sé. Ahí también hay un abanico muy fuerte dentro de las adicciones, no es lo mismo la adicción al alcohol que la adicción a drogas o... No, obviamente. Al juego. Hay yo pregunto como para ir más o menos pensando todo este Se supone que esto uno lo tiene primero, como decía Inés, el planteo del problema o la idea de investigar debería surgir antes, pero también es cierto que la accesibilidad de la muestra a veces hace que uno juegue un poco con esto y el paso 2 se convierta en un paso 1, porque justamente, como decía Inés, no tengo acceso a los maestros de Neuquén y tengo acceso a los maestros de Santa Fe, por decirte cualquiera. Entonces, hago un poco ese juego, pero la realidad es que la idea debería partir, o sea, de la idea de lo que ustedes quieran hacer, la motivación,
en qué tipo, pero es cierto, después en función de lo que tengan en común pueden recortar. Ok, bárbaro. Pero Muchas capaz gracias. tiempo de internación, digamos, cuánto Claro. tiempo hace que están rehabilitados, la edad que tienen estas personas que pueden entrevistar, digamos, como buscar ahí qué puntos en común tienen para definir el objetivo general. ¿Belén? Perdón que interrumpa. Yo tengo una duda. O sea, no entendí qué serían los procesos de objetivación y de anclaje. Porque si hablamos de representación social, ¿por qué se derivó a eso? No entendí. Es que son dos procesos que están dentro del concepto teórico de representaciones sociales, Ah, o sea que que sí. los van a ver un poco más Vamos a ver adelante. después. Pero en el Ah, objetivo está. específico, ahí ya deberían como empezar a desarmar con ayuda de los profes de práctico. Ah, está bien, porque nosotros justo en nuestro tema elegimos cómo fue la situación del trabajo durante la pandemia y nos vamos a basar en eso, en las representaciones sociales que cada persona se hizo en cuanto a esa situación. Y justo me llamó la atención porque eso no lo habíamos visto, o sea, no Bueno, sabía lo que era. en eso pueden adelantar la lectura del texto de Pérez que explica anclaje y objetivación, y después hay un texto que está como bibliografía optativa de la parte del trabajo práctico, que es un Sí. texto que justamente escribió Darío Páez, el profesor que dio la clase en primer Ok. teórico, junto con otro profesor en tiempos de pandemia, y explicaba la objetivación y el anclaje en relación al COVID. Y ahí queda como súper claro. De hecho, hay una entrevista que le hace Elena, y exponiendo en la entrevista, les juro que es más claro que lo que fue por ahí en ese día, porque va justo al punto de las representaciones sociales. Así Ah, que está el video de en tiempos de pandemia. sí, debe ser. Sí, Ahora, está en ahora el campus. está en el Ah, campus, no me acuerdo, buenísimo. ahora me voy fijando, pero esa entrevista que es cortita, que Sí. se acompaña con un texto de 3 hojitas que es sobre esto, de Pérez y Páez sobre COVID, va a estar muy claro objetivación y anclaje. Después, como bibliografía obligatoria, hay otros textos, pero los que ya Claro. saben que van a trabajar ese tema, está bueno, no que lo lean hoy, pero que lo vayan leyendo como para Sí, obvio, para obvio. centrar sobre todo la entrevista o lo que ustedes quieran hacer. Y te hago otra, perdón, hago Estaba otra levantando la consulta. mano Belén. Ah, perdón, pasa que no veo de acá, porque estoy conectada con el teléfono, Está bien. perdón. No importa, igual que pregunte y después te pregunto yo. Dale. Ah, Seguí, bueno, Dalila. gracias. Dalila. Perdón, pasa que no veo de acá. Está bien, no hay problema. No, quería saber, por ejemplo, bueno, como nosotros elegimos representaciones sociales, ¿tiene que haber también otro tema que incluya o solamente ese y punto? Porque como hay que achicar cada vez más, es como que no sé si tendríamos que meter algo más de la parte psicológica, ¿no? Por así Ese decirlo. sería el objeto de la psicología social. Sí. Digamos, con ese está bien. Después hay que relacionarlo Ah. con el tema, con la muestra. Sí, está bien, pero eso sería lo principal, digamos. Sí, desde el programa de la materia, digamos. Ah, bueno, muchas gracias. No, de nada. Ahora sí, Belén. ¿Qué tal? Nosotras elegimos el acoso callejero y reducimos, hoy por lo menos, a una porción de la población. En realidad, la primera idea era hacer una comparativa entre personas de 60 a 70 con personas de entre 15 y 25. Pero también lo queríamos dividir por género, entonces era un montón, y el profesor nos aconsejó hacerlo solamente en una de los dos rangos de edades y hacer la división por género, la comparativa por género. ¿Eso está ya, con eso alcanza la reducción? ¿O aparte de eso tengo que reducirlo más? El tema es que por lo que vos planteás, la reducción está bien, pero ¿qué cosa del acoso? O sea, del acoso callejero. La concepción de acoso callejero que tienen, en este caso sería los chicos entre 15 y 25 años y las chicas entre 15 y 25 años. Claro, podría ser también representaciones o actitudes, como que, no sé, vos tiene que pensar. Sí, me parece que hay que achicarlo más, que es un montón todavía. Y que en relación a lo que decías, capaz de querer comparar ambas generaciones, quizás le sirve hacer un estudio más generacional, ¿no? Como comparar a alguien de 15, 20 años, alguien de
30, 40, alguien de 60, y si tienen a alguien más grande, también, ¿no? Ahí elegiría u hombres o mujeres, porque si no ya es un montón pero otra entendí vez. que querían hacerlo por género nada más. El tema es que el profesor nos aconsejó hacer uno u otro. Claro. Y les va a resultar mejor. Hacíamos Sí. por género o hacíamos por edad, por rango de edad. Entonces, para poder hacer algo que tengamos acceso todas, decidimos hacerlo entre personas de 18 a 40 años y hacerlo según el género. ¿Y qué tienen en común esas personas? En realidad siguen siendo contemporáneas, pero no sé a qué te referís. La zona, Algo que los porque también nuclee. existe un montón de cosas, como uno puede agarrar a una persona de 40 años con estudios primarios solamente, o puede agarrar a una persona de 40 años con un estudio universitario, entonces siempre se va a abrir el abanico a un montón de otras cosas que no están puestas en un trabajo. Entonces, ¿cómo manejamos eso también? El tema es que Claro, después eso no podés no puede comparar los recortar. resultados. Porque ¿cómo comparás a alguien que lo piensa, digamos, desde su experiencia personal, digamos, no sé, vos incluías esto de tiene solo primaria terminado con con una persona universitaria? Por ejemplo, las creencias se van a ir modificando, no solo por las transformaciones sociales, sino por el recorrido que hizo cada uno. Entonces, Sí, o pensaba también que lo pueden hacer comparar en personas que han sido víctimas y no víctimas de acoso callejero, entonces ahí también tenés Pero no como... queda una doble, o sea, para hacer eso tengo que obviar el tema del género. Claro, para hacer sí, solamente sí. una comparativa. Mi pregunta en realidad es si no alcanza solamente con partirlo por género, hacer la comparativa solo por género, ¿qué más tengo que reducir? lo que pasa es que primero tienen, como le decíamos a Javier antes, tienen que tener algo en común para poder comparar, digamos, los resultados. Y también, digamos, tenemos que definir qué cosa quieren saber acerca del acoso callejero para ver cuántas encuestas o entrevistas vamos a hacer que nos permita comparar. Porque si no, digamos, también es muy amplio, de 25 a 40. Suponete que elijan una metodología más cualitativa. Hacen 3 entrevistas nada más. Entonces, ¿cómo hago para que sea representativo? 3 entrevistas con algo tan amplio. Sí, yo para ese tema pensaría más encuesta que entrevista. Claro. Es un tema por ahí más cortito, que se puede hacer, no sé, encuestas Nosotros por Google Form o algo así. Lo que pensamos es, aparte de una encuesta, sí, claramente, es hacer poner en situación, comparar qué siente el hombre si pasara con él. O sea, generalmente pasa con las mujeres el acoso callejero, somos un grupo de mujeres, entonces por eso lo elegimos. Entonces, pensar una pregunta que ponga en situación a la persona entrevistada. Si vos decís qué siente el hombre o qué siente la mujer, no ¿Qué estamos teniendo sentiría? en cuenta algo de la psicología social. Yo lo que pensé, bueno, entre todas lo que pensamos fue, primero, desde qué punto se considera acoso callejero, ¿no? Si un piropo es un acoso callejero o no lo es para vos, o sea, a ver, ¿dónde empieza el acoso? Algo así. Podemos avanzar un poco más y capaz te empiezan a responder algunas cuestiones y las retomamos en un ratito. Eva Ok. tenía una pregunta también. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Nosotros en el grupo tomamos varios temas para tener dudas. Y uno que nos interesaba mucho era las problemáticas que atraviesa la comunidad trans. Lo íbamos a centrar en una institución que se llama Casa Trans, que está ahí en Palermo, y para afinarlo un poquito más, sería, por ejemplo, tomar el eje que sería, no sé, el trabajo o el nivel de dedos alcanzados o algo así sería. Sí,
Sí, porque ahí ya están centrados en la casa trans y quieren saber... Entonces, o sea, tendrían eso en común, ahí ya tenemos una base. Claro, ahí ya lo tienen bien recortado y después ahí podrían hacer 3 entrevistas perfectamente. Sí, cuando hablamos de eso en común, en realidad a lo que estamos hablando es de las características de la muestra. En metodología lo llamamos así porque justamente a la hora de uno analizar los resultados, que lo vamos a ver después, sabemos de qué estamos hablando, porque entonces si yo me guío solamente por un título general, no estoy, digamos, siendo un buen investigador, porque en realidad la característica de la muestra era específica, ¿se entiende? Entonces, por eso es que buscamos algo en común, para que sea también algo posible. Claro, y ahí retomo con lo que venían preguntando y avanzo un poquito más. Otro punto que hablábamos de estos 5 elementos para tener en cuenta era el de las preguntas de investigación. Entonces, yo uso como motor algunas preguntas que van a orientar la investigación que tienen que ver con el qué, el por qué y el cómo. Cuanto más preciso es lo que yo quiero conocer, más precisas se van a responder esas preguntas de la investigación. Entonces, si yo pregunto algo, digamos, sobre el acoso callejero, es qué cosa del acoso callejero quiero saber. Cómo eso se relaciona con el objeto de la psicología social. Y además, León y Montero proponen tener en cuenta ciertos requisitos. Lo que yo quiero conocer no tiene que estar respondido ya. Lo tengo que poder conocer mediante datos observables o medibles. De manera ética. Que mis preguntas sean claras para que las respuestas sean claras. Y en este sentido que el conocimiento sea sustancial, ¿no? Que aporte conocimientos al campo de estudio, en este caso de la psicología social, que lo que yo estudie sea relevante y que no se haya estudiado ya. Entonces, ya vamos a ir a achicar un poco más lo que quedaba pendiente de acoso callejero, pero ya en principio desde las preguntas de la investigación ya me permite achicar más, digamos, el objetivo de la investigación. Y para aclararlo incluso internamente con el grupo, un tercer paso es la justificación de la investigación. ¿Por qué quiero investigar sobre este tema? ¿Por qué es necesario e importante investigar sobre esto? ¿Sí? Y una característica que ya había adelantado que tenía que ver con la viabilidad. ¿Es posible hacer esta investigación en este cuatrimestre, con estos recursos que tengo, con este tiempo? ¿Sí? Y en ese sentido también sumamos, digamos, el quinto elemento, que era la evaluación de las deficiencias del conocimiento. ¿Qué más necesitamos saber sobre esto? ¿Qué falta estudiar? ¿Qué no se tuvo en cuenta en las investigaciones anteriores? Hay, por ejemplo, varios estudios de adicciones, de acoso callejero, incluso en la casa trans. Entonces yo puedo tomar esas investigaciones de base para decir, acá fueron por esta perspectiva. Y yo voy a ampliarla investigando algo más que hasta el momento no se tuvo en cuenta. ¿Sí? Hasta acá como una pequeña primer parte, pero avanzo un poquito más para responder algo más que quedó ahí picando. ¿Cómo sabemos si esas investigaciones, si esos problemas ya no fueron investigados? Tenemos que construir otro apartado que es el del estado del arte. El estado del arte tiene que ver con revisar antecedentes, bibliografía, investigaciones, detectar conceptos claves. Por ejemplo, recién Belén empezaba a hablar del acoso callejero y decía, no, pero no queremos saber el acoso según cómo lo interpreta tal o cual, o qué se entiende por el acoso callejero para alguien de 70 años y para alguien de 20, ¿no? Esto es parte del estado del arte, es poder definir los conceptos que quiero estudiar y a su vez hacer un diagnóstico de lo que ya se investigó hasta ese momento. ¿Qué se conoce sobre ese tema hasta ahora? ¿Desde dónde lo abordaron?
eso ya me va a permitir como empezar a familiarizarme con el tema. Y por el otro lado, me va a permitir hacer como un pronóstico de cuáles serían los temas de interés que me despiertan a partir de conocer acerca de eso. Hago una pausa que alguien escribió algo en el chat. Alguien que no tiene micrófono. Eligieron el tema de seguridad, no eligieron todavía dónde se van a focalizar. Puede ser robo callejero, ni una menos, caso de tráfico de contenido ilegal en redes. Bueno, de todos esos hay que elegir uno. Ver, digamos, ¿qué queremos estudiar de la psicología social de alguno de esos hechos de inseguridad, como dicen ustedes? Y a partir de eso empezar a investigar. Por ejemplo, en el estado del arte. Si yo digo robo callejero, ¿a qué me refiero con robo callejero? Digo, ¿qué entiendo por esos conceptos? ¿Qué características tiene el robo callejero que no tendría otro tipo de robo? ¿No? El uso de armas o no, digamos, determinados lugares. Y ahí la dificultad estaría en poder recortar personas que hayan pasado por esa situación. Y ahí preguntarme, ¿y para qué quiero estudiar esto? ¿Qué le aporta a la psicología social que yo sepa qué sintió esa persona, cómo actuó esa persona que vivió una situación de robo callejero? ¿Es relevante o no es relevante? ¿Lo puedo analizar desde otra perspectiva? Digamos, ¿no? A partir de lo que el grupo quiera investigar y conocer, va a ir buscando y fortaleciendo ese trabajo en el estado del arte que nos va a permitir justificar cada vez más nuestra investigación. ¿Sí? Y además del estado, bueno, el estado del arte, digamos, se construye a partir de buscar investigaciones pasadas. Hay muchas investigaciones en la página de la facultad, en las memorias de los congresos. Pueden utilizar el Google académico, libros de temáticas que se hayan ya investigado. Hace un rato leíamos uno de los temas que estaba relacionado con la discapacidad. Entonces, quizás no es una investigación hecha en los últimos 5 años. Ya desde de la discapacidad se habla hace muchísimos años. Entonces tengo que hacer un recorrido teórico también de a qué se referían cuando decían discapacidad antes y a qué se refieren hoy cuando dicen discapacidad. ¿Sí? En el campus también tienen, hoy estoy pasando todos los avisos del campus, un PowerPoint y una ficha del profesor Ciel que justamente habla de todos los buscadores que donde tienen acceso gratuito para buscar antecedentes del tema que elijan. Seguramente muchos ya los conocen, otros no, así que está bueno para que le den una mirada y de ahí puedan sacar material. Ahí por el chat preguntan algunos de los objetos de la psicología social y ahí te busqué. Acá mencionamos algunos. Después se los vamos a pasar para que lo tengan en el campus y lo puedan bajar y leer tranquilos. Decíamos creencias, valores, ideologías, relaciones interpersonales, pero también en el programa de la materia, si ustedes ven cada una de las unidades, están divididas por temas que nosotros hoy podríamos llamar objetos de la psicología social, ¿no? Como actitudes, representaciones sociales, imaginario social, memoria colectiva. Entonces, si leen el programa o el cronograma más sintéticamente, ahí van a encontrar estos objetos de la psicología social. ¿Sí? Les iba a compartir otra preguntita por acá para sacar algunas dudas más. Para pensar en nuestro trabajo de campo. Sí, pero que quise cambiar acá y hoy
ejemplos, digamos, de objetivos generales. ¿Sí? ¿Alguien se anima a escribir ejemplos? Acá alguien puso la expectativa en el de objetivos. ¿O me quedó mal el título? Bueno. A ver, ella revisa también. A ver, este. Se fue. Esperen que se adelantó de golpe todo. Ah, sí, a mí se me fue. Ahí voy de vuelta. A ver si pueden enganchar. Tiqui, tiqui. Porque en un momento lo abrí mientras que hablaban y me parece que lo dejé pasar. Yo tenía hasta la de los temas. A ver, sí, ahí. Les voy a dar para responder. Les puse creo que 3 minutos. Ay, no parece. Qué mal. Bueno, había para votar así, si había quedado claro. El tema de objetivo, el tema de marco teórico, de estado del arte. No se ve. Bueno, lo saco. Me dejo de hinchar con esto y comparto el otro. Ahí se vuelve a ver el Genially, ¿no? Sí. Ahí está. Y, muy bien. Bueno, entonces decíamos, tenemos que definir, además del tema y la pregunta que nos hacemos para investigar, cuáles son los objetivos, cómo justificamos este tema, que sea una investigación viable para hacer en un cuatrimestre. Y reconocer que es evaluar, digamos, qué se sabe sobre el tema y qué me falta conocer. Y para eso, digamos, vamos a construir el estado del arte buscando investigaciones pasadas que me permitan darle una nueva vueltita, una nueva perspectiva. Eso que quiero conocer, digamos, avanzarlo un poquito más. ¿Sí? Profe, perdón, o Sí. sea, todo eso sería los objetivos, las preguntas, tema general, ¿sería todo lo que entraría dentro del marco teórico o entendí mal? No, eso es como la primer parte de presentación de la investigación, que es lo que tendrían que empezar a hacer ahora, digamos, como si yo estuviese dando clases, le diría para la semana que viene tienen que estar definidos los objetivos. Ah, después viene el marco teórico. Claro, para definir los objetivos tienen que empezar a investigar sobre el estado del arte. ¿Sí? Como que se van Ok. haciendo de manera dinámica. Porque, digo, si yo quiero definir, tengo que saber qué se investigó hasta ahora. ¿Sí? Ah, está bien, está bien. Y después, bastante más adelante, vamos a empezar a construir el marco teórico. ¿Por qué? Porque el marco teórico es lo que está creado a partir del programa de la materia. Idealmente, usamos la bibliografía obligatoria que veníamos mencionando desde el principio. Nos lleva, digamos, a tomar posición como investigador, a decir, yo lo voy a analizar desde la postura del interaccionismo simbólico. Yo lo voy a analizar desde la postura de la fenomenología, ¿sí? Entonces, según desde donde yo me pare, voy a construir ese marco teórico. Voy a incluir varios textos del programa de la materia para armar el marco teórico, ¿sí? Y van a empezar a responder a los conceptos principales que yo ya mencioné en el objetivo general. Ah, o sea, por ejemplo, en mi caso, las representaciones sociales con Moscovici. Exactamente. Por ejemplo. Con Moscovici o con Jodelet o con Pérez. Todos. Sí. Ahí le vamos a dedicar bastante, así que hay bastante bibliografía también. Sí, entonces, ahora entendí. Entonces, cuando armo el marco teórico, lo que yo voy a hacer es articular la información, digamos, los objetivos que tengo con la información que tuve en las respuestas con el marco teórico. Pero eso recién lo voy a hacer más cercano a llegar al informe final. ¿Sí?
Está bien, gracias. Y ahí voy a hacer una diferenciación más, porque muchas veces se confunde estado del arte con marco teórico. El estado del arte es el primer momento en el que me ayuda a mí a definir cuáles son los objetivos que va a tener mi investigación. ¿Qué tema voy a abordar? ¿Cómo se avanzó sobre ese tema? ¿Y qué quiero agregar con esta investigación en particular? Mientras que el marco teórico es el marco explicativo donde yo me voy a centrar para analizar los datos que obtuve después de haber realizado la investigación. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, estamos hablando de que hay objetivos, hay un estado del arte, tenemos que hacer una investigación y en el marco teórico ya mencionamos algo que es incluir los datos que nosotros vamos a obtener después de haber hecho esta investigación. Entonces, también definíamos, cuando decíamos que era investigar, que para recolectar esos datos íbamos a tener que utilizar una metodología en particular o algunos instrumentos metodológicos, ¿no? En particular, digamos, para recolectar los datos y después analizarlos, nosotros tenemos que planificar qué estrategias vamos a utilizar. Si recién nos adelantábamos un poco y decíamos, si voy a tener que hacer 3 entrevistas, digamos, tengo que seleccionar bien la muestra, pero además tendría que definir, digamos, cuál es la unidad de análisis y qué información me van a dar, digamos, esas personas para ver si me sirve hacer una entrevista o si es preferible hacer muchas encuestas, ¿no? Ahí vuelvo al tema de acoso callejero que quedaba medio inconcluso. Entonces, cuando digo que voy a planificar las estrategias, lo que tengo que decidir es si voy a medir o quiero comprender. Según lo que quiera, digamos, la respuesta que le dé a este interrogante, y yo lo voy a tener ya delimitado en el objetivo general, en los objetivos específicos, va a depender de qué instrumento yo quiera utilizar. Si va a ser un instrumento más cualitativo o un instrumento más cuantitativo. Si quiero comparar, medir, cuantificar, o si quiero comprender, entender, relacionar. Entonces, quizás en el ejemplo que daban de acoso callejero, me sirva hacer encuestas. Mientras que si tengo la posibilidad de entrevistar a expacientes adictos, me sirva más conocer y hacer entrevista. ¿Sí? Según los objetivos y según la muestra, voy a terminar decidiendo con qué herramientas, con qué instrumentos voy a recolectar los datos. No hay uno adecuado, digamos, no es que la encuesta no sirve o la entrevista no sirve, sino que se pueden combinar o se puede utilizar uno con un criterio que me permita responder a esos objetivos, a esos primeros interrogantes de la investigación, que son los que ustedes tienen hoy por hoy. ¿Sí? Por ejemplo, se podría combinar entrevistas a pacientes adictos, dependiendo de cómo lo refinemos, pero entrevistas a pacientes adictos sobre cómo ellos ven que los considera la sociedad y ese tipo de cosas, y por el otro lado hacer encuestas a personas comunes y corrientes que no tengan adicciones sobre cómo ven ellos a los adictos, por poner un caso. Yo haría uno u otro. Es mucho. Y más si tienen acceso a muestras de adictos, no lo desaprovecharía, porque ya población general es más fácil de conseguir, ya que tienen un acceso a una población en recuperación de adicciones. A mí me parece más interesante ir por ahí. Perfecto. Yo porque se me ocurrió ahora, pero porque hablaban de cruzar. El comparativo está genial, pero cuando hay muestras así con particularidades,
Salvo, bueno, aparte estamos hablando de algo que es sumamente importante, no dejarlo pasar. Esto es un trabajo para una materia en grupo, es un trabajo de inicial, no estamos en metodología. O sea, diferente sería, si vamos a decir, para mi tesis de grado, de maestría, no sé. Entonces, tampoco pretendamos cosas que no, tampoco tienen que ver con el trabajo ¿no? Claro, Pero recién están empezando en la carrera. Lógico. Lo van a tener que entregar en menos de 10 semanas, van a cursar otras materias y además todos esos datos que ustedes recolecten los van a tener que analizar en el marco teórico. Entonces, si ustedes hacen, digamos, entrevistas, encuestas y tienen información del estado del arte, después hay que analizar todo eso. Así que es como un montón. Sí. En relación a la metodología, si pensamos en la investigación cualitativa, estaríamos hablando más particularmente de entrevistas y de observaciones participantes, ¿sí? Hay distintos tipos de entrevistas, estructuradas, semiestructuradas. No me voy a detener en esto ahora para llegar a mencionarles algo del informe de avance, que es la parte final, y después esto se lo llevan para leer. Y si tienen preguntas, seguimos hablando, digamos, por el foro. Sí, de esto también hay una ficha, o sea, sí. Ahí me fijé en el campus, es la donde dice guías y recursos para hay que editarlo, la confección y acercamiento, o sea, de trabajo práctico. O sea que ahí está todo esto que le estamos diciendo. Distinto va a ser que este el Geanity va a estar en la pestaña de seminarios, pero en esa otra pestaña hay mucho material que está bueno que aprovechen. Ok, entonces acá en las investigaciones cualitativas tienen qué características tienen las entrevistas para que ustedes puedan elegir qué instrumento utilizar, qué características tienen las observaciones participantes. Supónganse que van al colectivo trans, a la casa trans, y pueden hacer observaciones además de la entrevista. Entonces se va complementando la información que ustedes van a recolectar mediante ese instrumento en particular. Y si optan por una investigación más cuantitativa, tienen la posibilidad de armar las encuestas de manera estandarizada para que les permita tener esa información que pueda ser comparable. Y ahí quizás hay una posibilidad de tener más cantidad que calidad. Es difícil hacer la encuesta, digamos. La entrevista tampoco es fácil, digamos, pero armar el diseño de la encuesta, digamos, lleva ahí como un rato para estar pensando que no sean preguntas inducidas, sino que nos puedan ampliar y dar datos que nos permitan ser analizados. Y no sé... En esta entrevista tenés al entrevistado adelante. Dependiendo del tema puede ser complicado si no seleccionas bien la pregunta. Sí. Por eso las dos también cosas es son importante difíciles. Seleccionar bien la muestra. En este caso que vos decías, son pacientes ya ex pacientes, quizás uno se puede acercar más fácil. Ahora, no iría a preguntarle a una persona que está viviendo una situación de violencia de género hoy, no le haría una entrevista. Por lo que decía también Fernanda recién, somos estudiantes del primer año, que estamos empezando a conocer ciertos temas, entonces no es necesario ir ahí a aprender justo con esa muestra, ¿no? Y particularmente yo prefiero que siempre sean mayores de edad. No entrevistaría, digamos, menores. Pero bueno, aparte eso tienen que pedir depende. permiso, más allá, es medio hay docentes que lo difícil de permiten, encuadrar. digamos, y hay otros que no, digamos, pero eso lo hablan en los prácticos. Y no sé si hay una cantidad de entrevistas determinada, que digas, de encuestas determinadas, que digas, para que se sature la muestra y coincida. Y para que te dé algo más o menos mínimo, depende si lo quieren analizar, por ejemplo, por género. Tiene que haber al menos 50 casos de cada género. Y también depende del tema, por eso a mí no me gusta decir número, porque Claro. también depende del tema. Si es algo muy específico, que no hay mucha población, pero para que te dé algo, digamos, a ver, ustedes van a trabajar
a nivel cuantitativo, imagino con frecuencias, porcentaje, a lo sumo podrán hacer promedios, obviamente no se va a pedir algo muy complejo estadísticamente, se puede trabajar con Excel, no es necesario, con calculadora, no es necesario que utilicen ningún software estadístico, pero sí, obviamente van a ser más casos que 3, como podemos decir, es para las entrevistas. Claro. Y por ejemplo, pueden usar Google Form, que es gratuito. SurveyMonkey también tiene una plataforma de casos cargados que te permite analizar gratis. Entonces uno después es más, yo creo que la diferencia está, la entrevista por ahí es más difícil después analizarla, y la encuesta es más difícil crearla, y después es más fácil analizarla porque ya tenés los datos. Exactamente. Así que, digamos, tener en cuenta esta información también les permite elegir si van a hacer algo más cualitativo o algo más cuantitativo. Alguien preguntaba algo por el chat, pero voy a mencionar rápidamente que después toda esta información, todo lo que vimos hoy, nos sirve hacia el final del cuatrimestre para hacer el informe final. El informe final tiene que incluir cada uno de estos procesos que fuimos mencionando, siempre centrado en la respuesta a los objetivos del inicio, ¿sí? Nos va a servir, digamos, tener una introducción, un desarrollo y un cierre, y después las referencias bibliográficas. En la introducción vamos a incluir el estado del arte, la justificación de la elección del tema, la relación con el eje, las preguntas de la investigación y los objetivos de la investigación, y también se puede mencionar cuál fue la metodología que eligieron. En el desarrollo se van a interpretar los resultados a partir de articular los objetivos con las citas de las entrevistas o con los resultados de las encuestas, y se va a fundamentar con el marco teórico. Y en las conclusiones se comunica, digamos, como la síntesis de todo esto trabajado, ¿sí? Estamos lejísimos de esto. Más cerca de la fecha va a haber otro seminario relacionado con el informe de avance. Pero sí, para que tengan una idea de hacia dónde queremos llegar. Y para marcar también, digamos, que ese proceso de construcción del informe de avance es un proceso dialéctico. Digamos, que no es lineal, sino que va a ir requiriendo de negociación con el grupo, de ir viendo qué dicen los entrevistados. No vamos a confirmar lo que ya sabemos de antemano, sino que vamos a hacer preguntas para encontrar respuestas a situaciones nuevas. Si le voy a preguntar lo que ya sé, elegí mal la pregunta, ¿no? Entonces esto va a desestabilizar un poco el momento de construcción del informe de avance, porque quizás lo que suceda es que no encuentro una respuesta como la que yo me hubiese imaginado al inicio. Y también puede pasar que cuando termine de analizar toda la información, diga, pero mira, acá coinciden que hay varias variables, hay distintas variables que mencionaron todos los entrevistados o todos los encuestados que nosotros no lo tuvimos en cuenta, ¿sí? Y si tuviese que volver a empezar, ahora que ya terminamos, tomaría esas variables. Entonces las conclusiones, por ejemplo la conclusión del informe, no es cerrada, sino que me permite incluir preguntas hacia nuevas investigaciones. Pensando también en el estado del arte que mencionábamos antes, ustedes pueden encontrar en investigaciones que ya se hicieron preguntas de algunos investigadores que ustedes quieran retomar para avanzar desde ahí, ¿sí? Entonces, bueno, esta es como el pantallazo general de lo que esperamos que hagan en el trabajo de campo. Y ahí Oriana decía si podía contar cuál es la idea que tienen, y sí, te escuchamos. Hola, profes, buenas tardes. Yeah. Nosotras partimos de preguntarnos más que nada cómo nos afectaban a nosotros los jóvenes el uso y quizás un poco de abuso de las redes sociales, más que nada en el ámbito del estudio, la concentración, digamos, y bueno, a través de un montón de debate llegamos como a la hipótesis, por así decir, de
bueno, planteamos la hipótesis como la voy a decir ahora, que es el uso de las redes sociales afecta de manera negativa en la vida cotidiana de los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Un poco largo, pero bueno, la duda que teníamos era si la muestra esta de estudiantes de la Facultad de Psicología era suficiente o quizás además podríamos elegir un rango de edad. Y bueno, algo para comentar también por arriba era que, bueno, como dije, vida cotidiana, quizás lo que planeábamos hacer era como elegir pequeños ejes de la vida cotidiana, Claro. como por ejemplo la salud física y mental, esto de si preferimos hacer ejercicio o estar con el celu, la concentración y la disciplina, y bueno, el descanso de redes y de estudio, porque bueno, descansamos del estudio y nos vamos a mirar TikTok. Entonces, ¿cómo es esto? La pregunta más que nada era si estaba como bien guiado o quizás había que hacer como otro ajuste. Hay o que hacer elegir varios una- ajustes. Sí, en principio definir qué de la psicología social te interesa estudiar en ese recorte que hicieron. Por el otro lado, se puede recortar, por ejemplo, ingresantes a la Facultad de Psicología. O podrían decir próximos a recibirse o que estén cursando las últimas 6 materias. Entonces ahí ya achica también la muestra. Y por el otro lado, decían el impacto negativo. ¿Ya saben qué es negativo el impacto? Claro, era como para plantearlo como hipótesis, Como digamos. hipótesis, Después, lo decía, a que claro. sea negativo o positivo, se verán los resultados de las entrevistas. Claro, y ahí yo pensaba, a mí me sirve estudiar mirando videos y no pierdo la concentración. Digamos, me concentro más que leyendo. ¿Eso está mal? Y no, yo creo que no, porque si te funciona, Y es, claro, es negativo respecto a qué? A la formación, a la forma de evaluación, a Claro, yo pensaba por ¿a ahí que quién? lo pueden medir con el rendimiento académico, Ujú. porque esa es una buena forma de, como son estudiantes universitarios, vos le pueden preguntar cuántas materias aprobadas tiene, cuántas cursas, y además trabaja, y ahí tener una idea, el promedio, hasta incluso bien cuantitativo, pero y poder evaluar el rendimiento académico con el uso de las redes sociales para estudiar. Dejá de Pero hacer ruido. porque el Elena. caso que plantea Inés es para estudiar. Después yo puedo estudiar, digamos, en papel, no uso las redes para estudiar y después, como vos decís, termino de estudiar y me voy a TikTok. También puede pasar que si hablamos de estudiantes ingresantes a la carrera de psicología, hayan pasado, digamos, su secundario en pandemia, virtualidad, y que para ellos sea una herramienta valiosa y útil. Y quizás los que ya estén por recibirse tuvieron una parte presencial, una parte virtual, una parte presencial, digamos, y elijan, digamos, otro tipo de interacción, digamos, para comunicarse que no solo sea, digamos, las redes sociales. Entonces ahí empiezan a influir también otras variables. ok. Buenísimo, sí, hay que corregir un par de cosas. No tienen que decidir, no es que corrijan, sino que decidan para dónde quieren ir, qué les gustaría como conocer. Y también ahí tengan en cuenta que tiene que ser algo relacionado con la psicología social, porque si nos quedamos solo con el aprendizaje, no es de la psicología social ese ámbito. Puede ser las actitudes, por ejemplo, en el uso. Las relaciones interpersonales, el vínculo con los otros, Claro. el trabajo Sí, en grupo. En alguna de las preguntas que surgieron como posibles preguntas era cómo llevaban el vínculo con sus pares, por así decir. Pero bueno, lo vamos a ver con los profes de prácticos también. Claro, Así que gracias. ¿Por dónde les interesa? ¿Había alguien más levantando la mano? Lucía. Lucía. Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Genial. Con nuestro grupo aún estamos
bastante atrasados por lo visto. Ni siquiera llegamos a ponernos un objetivo, estamos muy generalizando todo o abarcando un poco de todo para ver en dónde nos vamos a enfocar. Una de las cosas que más o menos estamos viendo que va a ser el objetivo es las inmigraciones. El tema es que estamos viendo en dónde lo vamos a enfocar. Con el profesor vimos, no sé, nos dio la idea de por qué la gente latina inmigra a Argentina, pero después con los chicos empezamos a ver, bueno, además de la inmigración, el bullying que se le haya hecho, cosas así. Aún estamos muy, muy, muy atrasados, creo. Así que no sé qué preguntas podremos realizar o si estaría bien investigarlo. Otra cosa que pregunté en el chat, pero bueno, se pasó es si llegamos a encontrar de que ya se investigó al respecto, ¿se puede no irse del tema y abarcar otro objetivo, digamos? Un poco así estoy, media mareada. Habría que ver, digamos, cuál es la muestra de la que ustedes disponen, por ejemplo, para hablar de inmigrantes, ¿no? Entonces, es decir, ¿estudiaron acá? ¿Qué tareas realizan? Para pensar en bullying y la relación con otros grupos. Porque quizás es distinto si vinieron más grandes y solo trabajaron, y quizás ahí no les hicieron bullying. Claro, el tipo de migración que fue, si fue forzada, si fue por laboral, si fue personal, no es lo mismo. Ahí ya tenés un montón de variantes. ¿De qué país viven? ¿Hablan el mismo idioma? Que el shock cultural. Pues bueno, yo justo trabajé un tema parecido en mi tesis de doctorado y lo corté también porque eran migrantes. Y bueno, Elena, que fue mi directora, me decía, no, bueno, y la achiqué migrantes universitarios, con lo cual ahí ya era gente que decidía venir a Argentina a hacer su carrera universitaria, internos y externos, o sea, del país dentro de Buenos Aires y de otros países. Entonces vas achicando, porque el migrante, los que vinieron por trabajo, esos no eran parte de la muestra. Y no era lo mismo el que compartía el mismo idioma o el que vino con amigos, que puede irse una vez por mes a su provincia o a su país, que no. Entonces tenés eso es lo que se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué quieren estudiar en esos migrantes? Para después poder hacer las entrevistas o encuestas. Porque es un montón. Pero poner un rango de edad, digamos. También, por ahí les interesa migrantes y bullying. Ustedes tienen el tema del bullying, bueno, genial, migrantes y bullying, pero ¿qué tipo de migrantes? Claro. Porque si ya es más mayor de bullying sería como discriminación, por ejemplo, social, por decirlo así. Claro. Okay. Sí, prejuicios, discriminación. Sí. Ahí tenés, es súper interesante, hay un montón de factores, pero sí tienen que ponerse de acuerdo qué tema. Sí, probablemente no sea lo mismo un inmigrante de países aledaños que alguien que viene de Europa, por ejemplo. Olvídate. No se trata de la misma manera. No. Toda esa teoría de que vienen a sacar trabajo y no sé qué, y después, bueno, con datos estadísticos y de investigaciones previas uno encuentra que no es así. Entonces, el colectivo digamos que se piensa eso, después vos lo podés demostrar con otras investigaciones. Bueno, es súper interesante, pero bueno, y hay un montón de bibliografías sobre eso, pero tienen que achicar ustedes también. Claro, alguien también escribían, digamos, dentro de los temas, estereotipos, marginalidad, digamos, prejuicios, digamos, y no sé si eran no creo que eran del mismo grupo, pero coincide, digamos, en objetos de estudio de la psicología social que pueden ser aplicados, por ejemplo, en este caso de inmigrantes o en otros que fueron mencionando también. Sí, las relaciones intergrupales también se pueden estudiar desde ahí. El tema de la identidad social de Tacfer, bueno, que lo vamos a ver más al final, pero pueden ir leyéndolo, va justo también, porque ahí pueden hablar de nosotros y ellos, para hablar de, por ejemplo, en casos de migrantes, ¿no es cierto? Ahí lo pueden llevar también con esa bibliografía. Bueno, hay bastante tema. Sí, también vemos a Baró con la psicología de la liberación, claro. Digamos, psicología comunitaria, las relaciones de poder que se van estableciendo, la influencia de las minorías. Digamos, hay un montón de temas que están muy relacionados con... la indefensión aprendida, con el control psicológico también, las culturas que son más
bueno, culturas más colectivas o más individualistas, bueno, eso lo pueden también ver desde ahí. Sí, es súper Claro, interesante. como es, en la clase nos dieron a entender de que podríamos enfocarnos en un país o una cultura específica, y se nos Bien. ocurría si podríamos, ya que está hablando del tema dentro de la facultad, que la UBA por sí ya siempre hay una variedad de países, enfocarnos a un rango, digamos, de países distintos, no solamente en uno. Sí, puede Es ser por que una fue todo así región, por arriba. la región latinoamericana, por ejemplo. Claro, más que nada es latina la idea. Sí, de hecho Sí, en la Facultad de Psicología en Irigoyen, en el tercer piso, no sé si irá funcionando ahí, pero hay un departamento de Relaciones Internacionales de estudiantes que vienen a hacer intercambio a la facultad y los pueden contactar para tenerlos juntos. En su momento con mi tesis hice eso y tuve el acceso a tener 20, 25 que estaban en ese momento, en ese cuatrimestre, y los pude entrevistar. Pero bueno, hay que ver si se dejan o por ahí te pueden bajar los mails. También pueden ser, digamos, estudiantes de otros países de psicología. Entonces, también se los pueden encontrar en las aulas. Hay muchos estudiantes de Chile, digamos, que vienen a estudiar en la UBA. También me tocó de Colombia, de Brasil, no tanto, digamos, de Venezuela, digamos, o de Paraguay, pero sí hay como varios grupos de extranjeros que quizás si ustedes... Claro, eso es lo que yo decía, son de otros países que hacen el intercambio acá. Y ellos de hecho tienen reuniones específicamente un día, no sé si las harán virtuales o cómo, pero bueno, por ahí les permiten participar, hay que tratar de ponerse en contacto. Pero, genial. Y después sí, hay un montón de gente por ahí por las redes sociales y ahí unen con el otro tema. Eva tiene una pregunta. Sí, consulta. El tema de la bibliografía para nuestro tema, que serían las comunidades trans, ¿hay algo que me puedan recomendar que esté dentro del programa? ¿O en las optativas, en las que son...? Pueden ser movimientos sociales. Recomendaciones en el eje, donde está la explicación del eje de transformaciones en la sexualidad y la vida privada. Después de la descripción hay textos, digamos, bibliografía ampliatoria que te puede servir. Y si quieren algo en particular, también nos pueden escribir y les buscamos y los orientamos un poco más. Porque pienso, no sé, puede haber algo de estereotipos de Goffman, pero también puede haber algo de género, ¿sí? Entonces, según lo que quieran, para dónde quieran ir orientando el trabajo, les podemos ir diciendo cuando vayan definiendo, si tienen ganas. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Germán. Creo que en cada eje tras y están todas las bibliografías que están recomendadas para el tema. Sí, tal cual. En cada uno de los ejes hay recomendaciones orientadas a los temas que se mencionan en ese eje. Si quisieran otro que ahí no está, digamos, nos escriben y nosotros les decimos. Los ayudamos a buscar, digamos. Bien. Germán, ¿tenías levantada la mano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Yo quería saber, mi grupo elegimos algo que tiene que ver con la influencia de los medios de comunicación en las personas en cuanto a las elecciones, principalmente en estas últimas elecciones. Muy actual, muy bien. Sí. Y quería saber, capaz que podría entrar, no me acuerdo muy bien si era la influencia social que hablaba, creo que Moscovici, ¿puede ser? Sí, y también tienen un texto de Barriga, basado en esto de Moscovici que decís, y un texto de Muñiz que habla de las relaciones de poder y la influencia minoritaria. Sí. Ese está bueno también. ¿Me podría repetir los autores, por favor? Muñiz, te lo voy a escribir en el chat. Dale, muchas gracias. Perdón, también se podría hablar desde el interaccionismo simbólico, ¿no? ¿O estoy muy equivocado ahí? Desde el interaccionismo simbólico también puede aparecer mucho de
el yo consciente, el mí social, al momento de tomar la decisión. Todavía no llegaron a ver fenomenología, pero también hay mucho de institucionalización y legitimación de las prácticas de la vida cotidiana, que no son naturales, son construidas por el ser humano. También se puede pensar desde construccionismo social, digamos, cómo estas nuevas prácticas se van instalando, ¿no? Parte de la publicidad, la campaña, digamos, que se llevó a cabo en estas elecciones fue por TikTok. Y eso también es influencia social, influencia en las redes, digamos, nuevas prácticas que nos permiten pensar y acercarnos, en este caso, algo que se dice, no sé si es exactamente así, de los jóvenes de hoy, ¿no? Como que dicen, se acercó, digamos, en el caso de Milei, se acercó a los jóvenes actuales, ¿no? Entonces podríamos pensar que la influencia y la utilización de las redes llevó a una construcción de la realidad distinta a la que conocíamos, por ejemplo, los que tienen mi edad. Sí, por eso ahí también puede ir Claro, el tema también. de identidad social. Claro, nosotros también queríamos ver, tal vez, tenemos un supuesto, capaz se comprueba o no, pero queríamos saber cómo influye los medios de comunicación como en diferencia en la gente más grande y en la gente no grande, emergente adulta, ¿no? Y en la gente joven. La diferencia, capaz, si es que hay alguna diferencia en cómo influyen, más que nada por esto también de las nuevas, de los nuevos medios, ¿no? TikTok o esto de las redes sociales. ¿Que influyen en el momento de las elecciones? O sea, la propaganda política, más que nada, cómo es que si influye de igual manera o si influye tan fuertemente en jóvenes y en adultos de igual manera. Sí, ahí lo que tienen que también tener cuidado, porque la palabra influencia es un montón, ver cómo la van a medir, o sea, cómo van a después dar cuenta de si, o sea, por ahí sería algo directamente objetivo que te diga, bueno, a quién votó, cuánto tiempo se conectó en redes, no sé, o ver la manera que puedan llegar a esa influencia, porque si no, ¿cómo la podés medir? Ah, claro, gracias. También se puede analizar, digamos, las creencias. Claro. O la ideología, o el imaginario social. Digamos. Sí. Y ahí en el grupo, ahí en el chat decían si podría ser desde la concepción de Allport, la idea de grupo y de pertenencia. Capaz lo llevaría más para el lado de Lewin. También, según los resultados que obtengan, Lewin habla de los distintos tipos de liderazgo, que está bueno para relacionar con qué tipo de líder estamos eligiendo y por qué. No sé si por qué van a tener la respuesta, pero qué tipo de líder se elige. Y también claro, o... Decí. No, disculpen, interrumpí. Decí. Que también, por ejemplo, como el discurso llevado a través del odio, porque eso también llama la atención a la gente, porque ese discurso que trae tanta negatividad de alguna forma le gusta a la gente o le llama la atención. No sé si también podría vincularse. Capaz lo pensaría más desde la concepción de autoridad, poder, digamos, más que el odio. Digamos, porque si nos vamos a analizar las emociones, ya nos estaríamos yendo más para la psicología general, cognitiva, que para la psicología social. Pero si lo pensamos como relaciones de poder, autoridad, conflicto, digamos, podemos analizar eso mismo que planteas. Claro, gracias. De nada. Después Meli compartió un drive que tiene bibliografía feminista y que dice que también hay información sobre transexualidad, así que capaz te sirve. Creo que era Eva. Sí, genial, gracias. Bien, no sé si alguien más quiere preguntar, digamos, si le sirvió el seminario, si se quedaron con más dudas. Están peor que antes ahora. Pero bueno, eso es un buen síntoma, porque claro. Significa que si no habría dudas, no estarían mareados, nos preocuparía.
mucha información para 1 hora y media, digamos, pero hay también mucho para charlar con el grupo, ponerse de acuerdo y tomar decisiones, digamos, que van a ir influenciando todo el cuatrimestre. Algo que me parece sumamente importante en este momento es que elijan un tema que les encante, que les resulte muy significativo, muy relevante, porque en realidad, digamos, les va a llevar mucho trabajo, van a estar todo el cuatrimestre hablando de este tema. Si el tema no les termina de gustar, de cerrar, se hace cuesta arriba, digamos, terminar el trabajo, porque ya no quieren escuchar más del tema. Pero si el tema realmente está basado en interrogantes que ustedes tienen, que ustedes se plantean, que quieren saber, digamos, qué dice la gente acerca de esto, les va a encantar. Hay un antes y un después del trabajo de campo y van a amar este trabajo de campo. Así que ténganlo en cuenta cuando elijan qué quieren estudiar y a quiénes. Digamos, no solo que sea fácil y accesible, sino que también los convenza y los convoque desde lo que quieren investigar. Gracias Wendy, que dice que le pareció interesante el seminario. Espero que a muchos les haya parecido igual. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, algún comentario? No, la verdad que estuvo muy bueno el seminario. Sí. Dejó en claro que hay que laburar un montón, que pensamos que ya la teníamos casi cerrada la temática y no, ni la empezamos. Así que me dejó muy en claro todo lo que nos falta para poder arrancar el trabajo en sí. Así que... Bueno, pero piensen que todo esto también les va a facilitar a la hora de estudiar para el parcial o el final, el coloquio, porque lo práctico también les facilita después para entender los textos y además también para las demás materias que hagan de aquí en más, porque la metodología es la misma, lo que va a cambiar es que no van a elegir, o sí, por ahí para su tesis les encanta esta materia y lo hacen centrados en un tema de la psicología social, pero después la metodología para cualquier materia va a ser la misma. Así justo que el tema, la muestra que tenemos no me sirve tanto, pero yo justo estoy cursando estadística también, así que si hubiéramos tratado por un tema que podíamos ir más por el lado de las encuestas, hubiera sido... eso lo decidirán con tu grupo, porque si tienen una muestra de muchos casos... Lo que pasa es que teniendo acceso a adictos y demás, es un despropósito desperdiciar ese recurso. Claro. Sí. Bueno, eso sí. Es mucho más rico, sí. Yo apoyo al otro grupo. A la otra parte del grupo que dice entrevista. Sí, para mí tiene que ver más con el objeto de estudio, o más allá, porque la metodología es una herramienta. Yo siempre digo lo mismo, así como cuando uno da clase usa el PowerPoint o el pizarrón, es la herramienta que a mí me sirve para llegar a resolver mi objetivo. Entonces tiene que ver con eso. Obviamente que hay algunos, nos gusta más una, más otra, conocemos más del uso de una y no tanto de la otra, entonces nos hace que nos guste más una, pero en realidad tiene que ver con eso. Y sí, si ustedes tienen acceso, depende también a cuánta gente tienen acceso, porque si son poquitos, obviamente irían por entrevista. Ahora, si tienen 200 en esa clínica, también está bueno tomar encuesta. Todo depende del objetivo y la metodología que ustedes elijan para llegar a ese objetivo. Sí. Bueno, les agradecemos, digamos, la participación. Vamos a dejar abierto el foro para lo que quieran preguntar. A veces lleva varias semanas terminar de definir los objetivos, digamos, porque es como una ida y vuelta de pensar y replantear, y me faltó esta parte, incluir esto 2 veces. Digamos, entonces, si quieren, digamos, los podemos como ayudar en eso y pueden escribir. Y además como que lo que dijimos fue como un pantallazo de todo lo que se viene a lo largo del cuatrimestre. Cuando lleguen en ese momento quizás no se acuerdan lo que dijimos hoy. Así que si quieren preguntar, saben que cuentan con eso. Y bueno, les agradecemos la participación. Sí, un buen tip último para mí es elegir el título. Porque una vez que uno ya tiene el título acotado y centrado, lo otro sale, o sea, como les decía, la pregunta de investigación se desprende del título, igual con el signito de pregunta, y el objetivo general un poco
más explicado, pero todo se va desprendiendo. Entonces ya teniendo un título, no, nos gustaría esto, ya ir acotándolo, eso facilita un montón. Así que bueno, igual vamos seguramente a hacer otro seminario, esperamos que ya esté todo más avanzado y que les sirva ya para una segunda etapa. Sí. Así que bueno, gracias de mi parte también. Bueno, les deseamos buen fin de semana. Dios, que estén muy bien. Buenas noches, Que muchas descansen. gracias.